Esta cooperativa tiene una gran historia y esta historia está hecha de muchas voces. Diálogos que narran los 60 años de la construcción de Coop Santos. Diálogos desde los orígenes. Volvemos a un nuevo capítulo de estos diálogos desde los orígenes, en el marco del 60 aniversario de Coop Santos RL, porque es una historia que tiene que ver con nuestra vida actual, pero tuvo un origen, hubo un contexto en el que esto ocurrió, y ha tenido una serie de consecuencias tan positivas para la región que ha marcado vidas enteras. Y continuamos en este nuevo capítulo con nuestro invitado, don Misael Monge Alvarado, un miembro de la comunidad, pero también uno de los fundadores de esta enorme empresa. De nuevo, muchas gracias, don Misael, por acompañarnos en este nuevo capítulo. Con mucho gusto, tenemos abiertos. Usted me ha provocado sacar muchas cosas que yo no sabía que sabía. Pues bueno, todavía hay mucho más. Quedamos en el punto en el que ya empieza a existir una vida económica precaria, pero que lleva mucha energía en la gente, en los fundadores, y que tiene también una complejidad desde el punto de vista social. Había desafíos en salud, desafíos en educación, desafíos en infraestructura. Y poco a poco la actividad comercial se va quedando corta y empieza a darse el fenómeno muy interesante de que estas tierras son prometedoras para otras actividades. ¿Cuáles son esas actividades que empiezan a vislumbrar como que ayudarían al futuro de la zona de Los Santos, a pesar de que no tenían ni electricidad, ni buenas carreteras y una salud precaria? Yo creo que en eso influyó mucho la calidad del café. Yo creo que el ganado no fue tanto, creo que no hubo ninguna otra actividad fuerte, pero el café fue fundamental. El hecho de que Europa es tan exigente con la calidad del café, porque eso hay que tenerlo claro. Mucha gente hablaba del café para Estados Unidos. No, en Estados Unidos, primero yo sé que no se tomaba, ni se toma buen café. No tienen cultura de sensibilidad de sabor. Exacto. En cambio, Alemania, los países europeos exigentísimos, y sale el café de aquí. En una ocasión, hubo una actividad como un congreso agrícola, y Tarrazú sacó el primer premio, que era una medalla de oro. Esta medalla de oro estuvo en la jefatura política de Tarrazú por muchos años. Y en aquel momento, no lo voy a mencionar, no quiero ofender a nadie, ya son cosas que se olvidaron, se lo robaron. Qué pena. Pero antes de eso, tenemos que ver cómo es que llega el primer café aquí a ser cultivado, porque hay toda una temática. Sí sabemos que del sur de San José hubo cultivadores a finales del siglo XIX que son parte de los exportadores que en 1820 llevan el café a Europa con gran éxito. Y empieza a desarrollarse ese interés, cruza las faldas de los cerros de Acerrí, Desamparados, me imagino, y salta a este lado porque hubo gente que vio que estas tierras eran prometedoras. Sí. Pero estamos hablando de mucho tiempo atrás, finales del siglo XIX y ya casi 1910, 1920, cuando llegan, me imagino, las primeras plantas a ser cultivadas aquí. Tengo la impresión de que hubo una persona como don Alberto Chavarría, fue muy influyente. Don Alberto, para mí que fue el que, eso es la opinión mía, el que estableció la importancia del café de acá y obtuvo muy buena calificación en Europa. El café entonces se sacaba en carreta
cabalmente de nuevo, nombramos el Higuito. Ujú. Salía por ahí. Sí, pero hubo un tiempo, te entiendo, y esto creo que no hay mucha información escrita, que en buena parte el café se sacaba a San José y se llevaba hasta Punta Arenas. Cuando ya vino el ferrocarril, se llevaba el ferrocarril. Tanto que había un precio puesto en rieles, ¿verdad? Me tuvo que trabajar con Tobías Umaña Parra y recuerdo que se hablaba del precio del café puesto en rieles. Después pasé a trabajar con Cope Tarrazú y también se hablaba de puesto en rieles. ¿Cuándo empieza, digamos, a instalarse beneficios y empresas cafetaleras privadas y también en cooperativas en esta región, que son unos dinamizadores que después nos van a llevar a los siguientes escenarios que vamos a conversar? Déjeme batear. Hagamos lo que hacen aquellos que toman guaro en las cantinas y hablan de todo. Sí, En los años es muy 30. entretenido, sí, pero... En los años 30 podría ser, ¿verdad? Ajá. Y entonces el café comienza a salir y salir bueno. Y como le digo, se sacaba el café en carreta Ya Tarrazú empezaba a sonar en el mundo del café como garantía de calidad. de calidad. El transporte se lograba porque también ya el comercio comenzaba a tener movimiento. Entonces las carretas que iban a dejar café, supongo yo, es una suposición mía, una especulación mía, no volvían peladas, no volvían vacías, venían cargadas de mercadería. Y entonces se aprovechaba. Había gente de camino, recuerdo un nombre que mencionaba Ña Juana Leiva, que tenía por allá frailes por ahí, que le daban dormida a la gente. El cesteo en el río cerca de Frailes, el cesteo, ahí la gente cesteaba. Cesteaba, llegaban con que yo viajaba con bueyes, tenía que llevar la caña a un lado, llevar caña para cuidar los bueyes de camino, era el combustible. Era el combustible, claro. Entonces, en esos lugares hacían el cesteo. Eran por lo menos 3 días de caminata para llegar al Higuito, en donde podría colocarse en un camioncillo o, en la época en que se llevaba, hasta Punta Arenas. Claro, ya con el café de calidad produciéndose aquí, con buenos compradores para enviar al extranjero, ese intercambio, esa ida y venida de carretas llevaban café y traían cosas. Claro. Pero ya aquí se iba desarrollando actividad, digamos, industrial básica, Sí. y empieza a haber más necesidades para expandir el café que vino a cambiar la vida de la gente. Había una actividad, bueno, el café fue el corazón del comercio de la región. Y luego el transporte, caballos, había herrerías, había talleres mecánicos. Aquí vino un italiano, 2 italianos, casados con 2 hermanas Vargas, don Fermín Bossoli. No eran hermanos, fueron casados con hermanas Vargas, don Fermín Bossoli y Jesús Delgado. Bossoli era el papá de la doctora Bossoli, que fue vicerrectora de la Universidad de Costa Rica. Una gran científica, antropóloga, Sí, fundadora. famosa. La conocí. Sí, Me tocó que estar en un aula con ella en San Marcos. sí, brillante persona y una gran sensibilidad para estos temas. Tuve la oportunidad de recordarle que que estábamos juntos en el mismo aula y que nos llevaron ahí. Eugenia Bossoli. Bossoli Vargas era ella, Virginia Bossoli. Y recuerdo que ella terminó su tarea y se llegó a andar por todo. Entonces la maestra le dice, sí, usted apenas termina la tarea, se puede molestar, póngase a estudiar y dejen a los demás que sigan trabajando. Era chispísima, ¿verdad? Muy bien, inquieta. Sí. Tuve esta oportunidad de una ocasión en donde ella dio una conferencia y yo estaba presente de escucharla. Y le dije, ellos estuvimos en la misma aula. Qué bonito encontrarse con esas personas que han hecho tanto por el país también. Ahora, esa actividad entonces, en donde vienen los Bossoli y ayudan con su ciencia y demás, hace que se expanda el café, la marca tiene gran éxito en Europa y en el mundo, y se crean beneficios,
pero beneficios necesitan agua para movimiento. Y el agua, en consecuencia, necesita ciertos manejos, etcétera. ¿Dónde se dan esa primera industrialización del café en la región? Sí, como contaba antes, en esta quebrada que se aprovechó para hacer ese estanque grande, donde vive, por ahí está la casa de William Naranjo Blanco, ahí llegaba y de ahí se descargaba al beneficio El Marqués, que actualmente es de la Copia Tarrazú. Ahí se descargaba y ahí se generaba el agua en una pelton. Esa era una parte. Otra parte se cogía del río arriba, para acasito del puente de Guadalupe, llamémosle Guadalupe, ahí, yendo para Santa María. Ahí estaba la toma, y esa agua se traía, se baldeaba y se traía a el beneficio de arriba, que llamaban de arriba, y buena parte, porque Don Tobías tuvo 3 beneficios. Tuvo en San Marcos, tuvo ahí en el Alto, ahí en propiedad de los hijos de Berta y de Tista Naranjo, Berta Monge y Tista Naranjo, los 2 fallecidos. Y luego el beneficio de San Pablo. Don Tobías fue un empresario muy fuerte. Muy bueno ubicar esos nombres porque hay que guardarles agradecimiento y registrarlos en la memoria. Agua mueve las máquinas de los beneficios y empieza a generar la chispa de la electricidad, que ya para entonces era un recurso fundamental. ¿Qué efecto tiene esto alrededor de los beneficios? Porque las comunidades me imagino que empiezan a darse cuenta que hay ahí algo que les puede dar mucho beneficio y gran vida. Claro. La gente pudo observar también que Don Tobías estableció o montó un aserradero que lo aprovechaba con el agua en el invierno y lo dejaba para el verano en el café. Cuando venía el café, paraba el aserradero, porque el agua le iba a ocupar en el beneficio. Yo eso lo tengo presente. Y de aquí se oía, donde arrancaban el beneficio, ¿verdad? Bueno, entonces se aserraba madera. Entonces el aserradero de Don Tobías era un aserradero bastante grande, y llegaba madera muy buena y la gente se surtía para la construcción. Esa era una actividad importante. Pero expandían la línea a otro punto del beneficio para la casa del propietario y algún vecino o trabajadores, ¿o no? Para las oficinas un poquito. Yo trabajé con Tobías Umaña Parra, decía hace un rato, y tuve la experiencia de que también tenía una planta diésel, porque la plantica del agua no le surtía la corriente para manejar una contabilizadora, una National grandotota. Nos tuvo que aprender a manejar ese aparato ahí, ¿sí? Mi experiencia fue muy interesante antes de meterme en la Copia Santos. Bueno. Sí, hay toda una historia que contar ahí, me imagino. Sí. Pero ya empieza a existir esa iluminación en la noche, ya la gente ve la electricidad funcionando, los bombillitos, aunque pequeñitos, pero dando vida a la actividad industrial y a la vida social de la gente, y empiezan a preguntarse si tal vez puede llegar a la casa de ellos. Claro. Y le dan preferencia a algunos vecinos que están cercanos, le dan corriente, y después extienden al centro de San Marcos. Pero de ese punto, ¿cómo llega al centro de San Marcos? Vamos a hablar ahorita que regresemos. Okay. Don Misael, porque esto es muy interesante. Ya nos vamos metiendo un poquito a la actualidad más reciente del pasado que tenemos en estos diálogos desde los orígenes en el marco del 60 aniversario de Copia Santos. Pero ya regresamos para continuar con esa historia tan interesante. Gracias de nuevo por su compañía en este capítulo de Diálogos desde los Orígenes, en el marco de los 60 años que está celebrando Copia Santos RL, esta gran empresa e institución de nuestra región. Y en este capítulo
también contamos con don Misael Monge Alvarado, uno de los pioneros de esta empresa. Don Misael, veníamos ubicando la importancia del café, el impacto que tuvo en la región y ese movimiento que empieza a darse en la industrialización que requiere del agua, y en consecuencia esos movimientos se aprovechan para generar electricidad en pequeñas islas que eran esos beneficios. Pero ya empieza a darse la inquietud en la gente de cómo aprovechar ese recurso. ¿Quiénes son los que empiezan a inquietarse por eso y a buscar formas de mejorar y llevar ese servicio también a la comunidad? Tengo la impresión de que la gente no tenía más mínimo concepto de cómo se podría extender el servicio eléctrico. Había un elemento, por muchos años, la energía eléctrica fue directa, no alterna. Y entonces la energía directa tenía la inconveniencia de que la distancia caía. Expliquemos un poquito lo de la energía directa, porque eso me hace pensar en algo parecido a lo que he visto en unos recibos que pagaban en unos pueblos, en donde el recibo tenía que decir: Misael Monge Alvarado paga 100 colones por energía, por una plancha, una cocina. Tenían que inventariar qué aparatos tenían, porque si metían un aparato más se iba el sistema. Exacto, eso es. Eso es. No lo podían recargar porque no, el transformador, hoy vemos el transformador. En esa época no existía el transformador de línea, no. Existía la planta acá y salía la corriente hasta donde alcance. Hay unas discusiones muy fuertes en ese campo y se me va el nombre del gran científico, gran ingeniero que estableció la energía. Se me va en este momento, ya, en cualquier momento lo recuerdo porque yo lo aprecio mucho, ese nombre me suena mucho. Fue el que ideó cómo transformar la energía directa a alterna. Y la alterna sí, usted la pone en un transformador y entonces el transformador le da hasta donde pueda alcanzar por la carga que va a tener. Entonces ponemos otro transformador. Entonces la línea no tiene fin. Tiene mucha estabilidad. Bien, entonces aquí en la zona de Los Santos empieza a desarrollarse esos pequeños generadores de energía directa. Exacto. Okay. Entonces usted podía ver que hasta cierto punto había corriente. Y de ahí para allá no, porque ya no alcanza. Fue una forma, Sumaña tuvo el servicio eléctrico, le daba a la municipalidad, un poquito a la iglesia, por supuesto, le servía. En una ocasión, don Humberto Umaña ideó hacer un partido de fútbol de noche. ¿Así? Iluminaron los pinos y bueno, pero la corriente era muy difícil. Cuando entró el ICE, se comenzó a establecer y a extender. Lo hacía, no el ICE, no, entró las compañías eléctricas que eran de capital norteamericano. Sí. Dos compañías entraron y fueron extendiéndose. Cuando entró el gobierno de Pepe Figueres, no, hay que nacionalizarlo. Y se nacionalizó, se estableció el ICE, y entonces, pero el ICE también tenía compromisos económicos fuertes que no le permitía electrificar el área rural, porque el área rural es deficitaria de por sí. Claro, pero para retomar el tema, cuando se empieza ya en San José a formar toda esta cosa que acaba con lo del ICE, pasaría mucho tiempo después para que aquí se llegara a tener una posibilidad real de servicio público. Mientras tanto, la gente vivía de lo que le proveía el beneficio o la empresa asociada al beneficio. Sí, yo creo que no fue mucho el tiempo que pasó. Sí. Yo creo que no fue mucho. Echemos para atrás. 6.3 al 6.9. Pasemos para atrás y vámonos al 42. Sí. 42 se inicia el Valle del Tennessee. Una experiencia en Estados Unidos Sí. con electrificación por cooperativas. Enorme, enorme. Roosevelt. La experiencia del Valle del Tennessee es bellísima, me tocó que visitarla. Cuando hice mi entrenamiento para cooperativas eléctricas en el año 66,
me tocó que visitar el Valle del Tennessee. Es una cosa bellísima. Pero Eso- ¿quién trae esa experiencia aquí? ¿Quién la presenta? ok. En el 44, creo que es, ¿sí? Por ahí, establece las cooperativas eléctricas. Valle de Tennessee era un cauce de destrucción. El río Tennessee todo lo destruía. En sus avenidas se expande y Tremendo. se lleva lo que Entonces, está. comienzan a hacer represas en escala. Ajá. Represas, represas, represas. Y de ahí el agua se estanca y se lleva a los cultivos. Pero también sale la chispa americana y dice, no, esto logrémoslo generando energía. El principio aquel, el movimiento del agua es energía. Es energía. Descontrolada destruye. Descon- Pero si usted la logra controlar, Produce. produce. Es económicamente productiva. Entonces, pero entonces, ¿qué hacemos con esto? Hagamos que los vecinos mismos se vayan organizando. Entonces se hacen las cooperativitas. Cooperativitas, que hay cooperativas tan grandes que tienen más capacidad de distribución o de servicio en capacidad eléctrica que Costa Rica. Esa era la experiencia que venía de Estados Unidos. De Estados Bien, Unidos. y aquí la presentan al gobierno en los años 40. En los años 63, en los años 63 viene la Alianza para el Progreso. John F. Kennedy le mete $50,000 millones a la Alianza para el Progreso para el desarrollo de América Latina. Era una filosofía política de Kennedy que buscaba una relación de amistad y de beneficio mutuo entre el gran poder de los Estados Unidos en aquel momento y países de América Latina que necesitábamos apoyo para desarrollarlos. Claro, levantar la condición de vida de estos pueblos. Kennedy para mí fue formidable, fue formidable. Establecen ese crédito de $50,000 millones, pero entonces, ¿a quién se lo vamos a dar? A cooperativas. Entonces vienen en Chile, en Argentina, en Brasil. Hay una serie de cooperativas con muchos problemas porque la parte técnica no fue muy buena, tuvieron problemas serios. Chile tiene muy buenas cooperativas eléctricas, las pude conocer. Ajá. Telecom- Pero aquí en Costa Rica ya había cooperativas Eléctricas instaladas. Eléctricas no. Bueno, ok, pero no te me quites de ahí. Sí hubo una pequeña cooperativa que se llamaba Cooperativa de Electrificación de San Juanillo de Naranjo. De Naranjo. Chiquitica, que fue la que me dio a mí el punto cuando vino don Rodrigo Ruiz aquí a San Marcos y preguntó en Copetarrazú, ¿cuál es el problema? Yo me estoy yendo adelante, don Alberto. Sí, vamos a irnos pero vamos a hablar de eso más adelante. Hablemos un poquitito de cómo es que llega y se le presenta al gobierno la posibilidad de apoyar las cooperativas de electrificación rural para que... Ok. Porque había Entonces, imposibilidad del entremos. ICE, que estaba muy en el centro del país. ¿Cómo empieza a moverse aquí? ¿Quiénes se mueven? ¿Quiénes Entremos en el dicen tema. esto funciona en la zona de Los Santos? En los 63, 62, 63 se organiza Copetarrazú. 61, 62, 60 por ahí. Don José María Zúñiga era el gerente de Copetarrazú. Y se veía lamentando que la planta se agotó. Lo vi ordenar descargar café en el suelo porque no había dónde descargarlo. Y decía, si hubiera corriente eléctrica tendríamos dónde beneficiar esto, pero no tenemos. Don José María se lamentaba. Yo era el contador y era como el consejero de don José María, en este caso. Yo le ponía cuidado, sí. Yo ya he leído, yo soy un ratón de biblioteca, he leído, y ya no me sé nada de lo que me leí. Ve que no me acuerdo Pero eso está ahí, eso brota cuando tiene que brotar, no se preocupe. Don José María había lamentándose que no había corriente eléctrica para esto. Y comenzaron a hacer gestiones para montar una planta. Porque ya Copetarrazú tenía un fuerte y, digamos,
concentraba muchísima de la actividad Sí. productiva cafetalera de la región, Ya tenía visión de hacia crecimiento. dónde iba, ¿verdad? Claro. Se trajo a un ingeniero de la Siemens, que por pura casualidad me tocó que venirme con él y con el ingeniero asesor de la Copetarazú, Víctor Manuel Herra, era el asesor. Y el gerente, el ingeniero de la Siemens, no recuerdo el nombre, vinimos juntos en el mismo carro conversando. Y ese vino a ver cómo quedaba el río Parrita allá en Dota, cómo sería la escala, qué altura le daría si lo traemos a San Marcos. Bueno, él hizo unos estudios, usó los niveles de gradientes y demás, y algo le dijo a don José María, se reunió con la Junta, yo estuve en la reunión, y él habló, y nos quedamos con la inquietud. Estando con esa inquietud, don Rodrigo Ruiz, que era el jefe del Departamento Cooperativo del Banco Nacional, viene de visita a San Marcos. El gerente andaba viendo una finca en las zonas, algo hacia Quepos, que tenía don José María, y una finquita, andaba viéndola, entonces no estaba presente. Estaba el presidente del Consejo de Administración, don Eladio Barrantes Campos. Y don Eladio se entera, aquí estaba don Rodrigo Ruiz, y me busca y me dice, mire, Misael, tenemos aquí al jefe del Departamento Cooperativo del Banco Nacional que viene a ver Copetarazú. Ven, acompáñenme para ver cómo le informamos a él lo que estamos haciendo. Yo tenía un auxiliar de contabilidad, Magid Jiménez Solís. Me busco a Magid, vea, vamos conmigo. Entonces ya teníamos 3 para atender a don Rodrigo. Le puse a don Rodrigo, perdóneme que yo me desvío un poco, pero 2 detalles muy bonitos. Era una señora muy linda, y la trajo con él. Había un puente de hamaca, entonces yo me las tiro de muy atento con las damas, sobre todo. Ya no, porque estoy Dios que te da las damas. Me Eso no se pierde, don Misael. Eso no se pierde. Estuve listo a darle el brazo, a llevar en el puente de hamaca. Después me agarró en Chile, que no la quería soltar después. Entonces fuimos, nos reunimos, don José María, don Rodrigo Ruiz. Díganme cuáles son los problemas principales que tienen ustedes. Bueno, yo les di, don Rodrigo, no tenemos corriente eléctrica. ¿Y cuál sería una solución? Hacer algo como la cooperativa de San Juanillo de Naranjo. No. Esa cooperativa es muy pequeña. Tiene no más que 80 asociados. Eso no nos sirve de referente. Necesitamos algo mucho más fuerte. Pero está bien, déjenme la inquietud. A ver qué solución le busco yo. Bueno, dejémoslo ahí, don Misael, porque vamos a dedicar el siguiente capítulo de Diálogos desde los Orígenes para desarrollar esa historia, ese final de esa parte de la historia, para empezar otra muy interesante en este marco del 60 aniversario de Copesantos, que es a lo que todo esto se refiere. Les espero en el próximo capítulo. Esta cooperativa tiene una gran historia, y esta historia está hecha de muchas voces. Diálogos que narran los 60 años de la construcción de Copesantos. Diálogos desde los orígenes.